Bueno, vamos Perfecto. a compartir pantalla nuevamente, así podemos ver. A ver si están viendo allí, ¿sí? Bueno, Sí, perfecto. tengo acá ahí está. Bien. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de llegar a la salina esta de Jujuy, pero todos los que llegan a ese lugar tratan de sacarse esas fotos que son un poco características relacionadas con la perspectiva. Ahí ustedes ven que parecería que una zapatilla va a aplastar a dos personas. Y es un poco un engaño, ¿no? Un truco, porque es una cuestión de colocación de las personas y de la perspectiva de la cámara, y da como resultado eso. Muchas veces nosotros podemos engañarnos, ¿no? Con respecto a lo que nosotros vemos. Y es una cuestión de perspectiva. Y yo creo que la obra misionera también tiene que ver mucho con esto, con una cuestión de perspectiva. San Juan, ¿sí? Capítulo, a ver si puedo avanzar en esto. Sí, San Juan capítulo 4, versículos 35 al 38. Buscamos allí en la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo está, luego de haber hablado con la mujer samaritana, luego de haberles explicado de dónde era el lugar para adorar, de qué manera se debía adorar, sigue hablando y llega al versículo 35, ¿no? Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Cuestión de perspectiva, ¿no? Muchas veces en la obra de Dios seguramente tenemos diferentes opiniones, diferentes miradas, cada uno tiene una historia y un contexto distinto, pero cuando vamos a la palabra del Señor y cuando el Señor Jesucristo nos va mostrando, no podemos dejar de mirar de que esta perspectiva a veces tiene inconvenientes. En primer lugar, muchos posponen. Bueno, yo cuando tenga aquello, cuando salga de esto, cuando pueda, y lo ponen siempre potencial. ¿Vieron como cuando hacen los periodistas para no quedar pegados con una noticia por las dudas? Supondría que habría robado, todo en potencial, ¿no? No pueden afirmarlo. Bueno, algunos, lamentablemente, cristianos y creyentes en Cristo Jesús, lo colocan así, ¿no? En este tiempo de posponer. Y uno muchas veces se pregunta, ¿por qué dejar pasar el tiempo? Dios nos llama a su obra y nos llama también a la vida cristiana en distintas etapas de nuestra vida. Algunos han creído en el Señor Jesucristo cuando eran chicos, otros en la mediana edad, otros de adultos. Pero eso no quiere decir de que no tengamos la misma perspectiva o la misma mirada que Dios quiere que tengamos. Entonces, a veces aparecen dificultades y esas dificultades tienen con esto, con posponer. Y allí aparecen prioridades cambiadas y en estos días a veces la vorágine que tenemos, la cantidad de cosas que tenemos a nuestro alrededor, las distintas dificultades que se dan desde lo social, económico, moral, a veces pueden llegar a arrastrar a algún creyente a no tener prioridades que sean reales, verdaderas, prioridades puestas en las manos del Señor. Y entonces se cambian. A veces lo simplificamos, ¿no? Y lo ponemos como ejemplo. Bueno, no fue a la reunión, ¿por qué? Y porque, bueno, llegué tarde y estaba cansado. Y bueno, es válido. ¿Y por qué, hermano? Hace rato que no te vemos en la congregación. No, lo que pasa, y aparecen todas las excusas habidas y por haber. Y a veces uno lo pone en esa dimensión nada más. Pero yo quiero ir un poquitito más allá. Si el Señor todavía nos tiene como creyentes en Cristo Jesús en esta tierra, nos coloca también prioridades, nos coloca cosas importantes, cosas que no podemos dejar de hacer,
cosas que tenemos que invertir nuestro tiempo en ellas, porque de hecho cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, y si hemos cambiado las prioridades, también nos va a pedir cuentas de eso. Por eso, cambiar lo urgente por lo importante. Sí, tenemos cosas urgentes, ¿no? Se nos enferma alguien y tenemos que salir corriendo y tenemos que dejar de hacer un montón de cosas para poder atender en el tema salud. Hay cosas que pueden llegar a ser algo imprevisto, y es cierto, nos manejamos con esto, pero hay veces que dejamos, ¿no?, lo importante y estamos en cosas que son triviales, que son temporales, que cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta y hasta nos lamentamos decir, ¿por qué gasté tiempo en esto? ¿Por qué invertí tiempo en esto? Si mirá lo que me dejó. Y el Señor nos manda, ¿no? Como lo dice aquí en su palabra y se lo decía allí, ¿no? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Eso lo decían ellos. Estaban cambiando prioridades, estaban dejando de lado lo importante. Así que una de las cosas en esto de la perspectiva, en eso de la mirada de Dios, ojalá que el Señor nos cambie, ¿no? Y nos coloque las prioridades correctas, que estemos en el camino correcto, haciendo lo que Él quiere en la obra de Dios. Pero la segunda palabra es perspectiva, como hablábamos recién, mirar lo que Dios ve. Ustedes saben que en la palabra de Dios hay muchas alusiones a esto de alzar los ojos. Allí en el Salmo 123:1 hay un texto que dice así: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, decía el salmista. Y sí, si bien el cielo para nosotros no deja de ser el cielo atmosférico, todos entendemos que allí también, en ese cielo, está la morada de Dios. Y cuando uno dice alcé mis ojos a los cielos, está buscando no solo el refugio para un problema, para un inconveniente, que tantas veces lo hacemos, sino también para colocar nuestra mirada en lo correcto. ¿De quién viene nuestra fuerza, no? A ti alzaré mis ojos, o a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 17, orando al Señor, al Padre, Él dice, levantando los ojos al cielo. Él estaba en estrecha comunión con el Padre todos los días, a cada instante, a cada momento, pero tenía esa actitud de levantar los ojos al cielo, esa dependencia de Él. ¿Por qué? Porque Él mismo lo decía, Él había venido a este mundo a hacer su voluntad y necesitaba esa aprobación del Padre para cada una de aquellas cosas que Él podía hacer y que manifestaba a los hombres. En el Salmo 34, versículo 5, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego podemos recorrer muchos versículos más, pero hay un versículo que quizás conocemos de memoria, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe. Sí, la perspectiva es alzar nuestros ojos al cielo, en primer lugar, estar en comunión con Él. Es imposible llevar a cabo una tarea que no esté primeramente alimentada en la comunión con nuestro Dios. Aquellos que pueden llegar a hacer una actividad la pueden hacer, pero va a ser un zumbido de una máquina religiosa, porque no va a estar alimentada por la comunión personal, íntima con el Señor, que nos lleva y nos anima a hacer la tarea. Allí el Señor Jesucristo en este pasaje del capítulo 4 de San Juan dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Mirar con los ojos de la fe. Mirar no con las cosas que nosotros podemos llegar a decir, bueno, pero si vamos a tal cosa o emprendemos tal cosa, vamos a tener esto, y ponemos muchos peros, porque en realidad también cuando uno emprende algo para el Señor, necesita de esa fe. Ser, ¿no? Como dice la definición de Hebreos 11:1, ¿no? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hay cosas, cuando ahí mencionaba, ¿no? Julio y Tania, cuando ellos comenzaron, habíamos orado, habíamos dado un tiempo, habíamos mirado la tarea, y claro, cuando comenzaron parecería como que hubiera sido un fracaso. Y sin embargo, siguieron insistiendo, permanecieron en la tarea, orando al Señor, poniendo su confianza en el Señor, y hoy pueden ver esos frutos. Pero lo primero era fe, no estaba. Había que lidiar con un propio pensamiento, decir, bueno, estaremos haciendo bien, entra la duda.
Bueno, esas cosas están, pero qué lindo es mirar la obra de Dios con los ojos de la fe, pero también mirarla con un objetivo. El apóstol Pablo lo ponía en esa figura, ¿no? Dice que él no corría la carrera en vano, no daba piñas, como decimos nosotros habitualmente en lo vulgar, al aire, sino que él proseguía como queriendo alcanzar la meta. Había un objetivo. El objetivo no es necesariamente tener ahí mismo los frutos, el objetivo es sembrar, siempre es sembrar, y después dejar en las manos del Señor el resultado. No pensemos de que siempre es, ¿no?, como decimos habitualmente, sembrar y ahí nomás ya dio resultado y vemos el fruto y nos gozamos en el Señor. Tarda años muchas veces. Uno puede hoy mirar hacia atrás y por más de 30, 35 años que el Señor nos ha puesto también en esta tarea, sirviendo al Señor, alentando a otros a que se sumen, haciéndoles ver de que la obra de Dios es de todos y que el Señor está obrando de acuerdo a sus dones, a sus capacidades, para que todos puedan colocar también la mano en el arado. Que la obra de Dios ya no es más como era en aquel entonces, no tipo llanero solitario. Hoy la obra de Dios se hace en equipo. La obra de Dios requiere de un equipo de trabajo, porque la sociedad también es distinta. Necesitamos también mirar la obra de Dios con los ojos que Él tiene, pero también ponernos sobre esta tierra y ver las necesidades de las personas de hoy. Nosotros somos conscientes de que servimos a nuestra propia generación. Ya no nos podemos hacer cargo de la generación que pasó. Está esta generación y la que viene, y allí trabajamos y allí miramos la obra de Dios con un objetivo, perspectiva, productividad, saber aprovechar las oportunidades. Hay cosas que uno puede aprovechar en un determinado momento y después pasan y hay que replantear el proyecto, hay que replantear algunas cosas, porque uno no se puede quedar en forma estanca en eso que pensó. Es como mirar la obra de Dios hace 10 años atrás. Cambia tanto la dinámica de las personas, cambia tanto las necesidades de las personas. Si bien la necesidad espiritual es la misma, hace 10 años atrás, o hace 30 años atrás, o hace 100 años atrás. Pero lo importante es ver de que las necesidades espirituales están basadas también un poco en saber aprovechar las oportunidades. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, vivimos con las personas, charlamos con las personas. No podemos vivir en una burbuja y aislarnos de ellas. Necesitamos saber cuáles son esas necesidades. A veces son necesidades materiales, a veces son espirituales, a veces son de contención, a veces son de acompañamiento, infinidad de ocasiones. Qué bueno es saber aprovecharlas. Yo no lo mencioné porque el tiempo corre. También tenemos un centro de día para adultos mayores. Entonces tenemos en una punta los jardines materno-infantiles, en el centro todo el resto de las actividades que hace a la iglesia, a estas actividades como recreo, a la obra misionera, pero también tenemos a los adultos mayores que están en un lugar, en una chacra, como le decimos, a 1 kilómetro, y hemos establecido como un comodato con el municipio, donde ellos con una traffic juntan a todos los adultos mayores, los llevan a ese lugar, y hay un equipo de hermanos que va a asistirlos espiritualmente a los adultos mayores. No saben cómo ellos se gozan cuando con ellos se canta, cuando con ellos se comparte la palabra, se comparten también manualidades, un montón de cosas. Saber aprovechar las oportunidades, indistintamente de la edad, a eso me quiero referir. Tener los recursos preparados de antemano. La Biblia nos marca, ¿no?, en ese ejemplo. Uno no puede salir a construir la torre y dejarla por la mitad. Primero tiene que sentarse a ver qué tipo de recursos tiene. Humanos, materiales, y sí, a veces no están todos. Por eso está la fe y la confianza en el Señor de que Él va a proveer, de que Él va, si es de su agrado, va a seguir proveyendo para cada una de aquellas cosas que el Señor nos pone en nuestras manos. Sí, la posición. Cada uno podemos tener distintas tareas, pero tenemos igual patrón. Servimos al mismo Señor. Allí Corintios le decía, ¿no? Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Y qué lindo es cuando en la diversidad también hay unidad. No hay competencia. Tenemos distintos equipos de trabajo en la iglesia, distintas miradas, distintas personas, distintos hermanos con distintos enfoques, pero cuando está la obra de Dios, y así la ponemos, no la obra de una persona, la obra de Dios, por encima de las individualidades, se logra tener ese mismo propósito, esa unidad,
y ser solícitos en guardar esa unidad, ¿no? Como nos dice también la palabra. Distintas tareas, pero igual recompensa. Todos sabemos, ¿no?, que servimos a ese mismo Señor, que aún un vaso de agua dado en su nombre no perderá la recompensa. Un abrazo, como decían los chicos. Hay chicos que no tienen afecto y uno le da afecto. Hay chicos que necesitan recomponer sus vidas porque están rozando ya todo lo que es las adicciones. Necesitan tener una figura de alguien que les guíe, que les diga, mirá, está bárbaro esto, pero esto no, esto te va a destruir. Y así un poco reconstruir quizás una figura de un padre que ellos no tienen. Qué difícil hoy, ¿no? Es decirle, vamos a orar a nuestro Padre Celestial cuando no tiene una figura de un Padre terrenal. Hay cosas que debemos recomponer también en nuestro lenguaje, para llevarlos a la palabra de Dios en muchos aspectos. Trabajamos con chicos allí, trabajamos con adolescentes, con jóvenes, con matrimonios que vienen destruidos y que hay que reconstruir, porque saben, hay algo lindo, ¿no?, que la palabra de Dios nos deja, de que las tareas son distintas, pero que es igual recompensa. No importa el momento de la edad, no importa también el momento que Dios nos coloca. Por eso el Señor Jesucristo lo decía, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque es cierto, uno siempre entra en las labores de otros. Uno va haciendo la trayectoria, pero no deja de entrar en las labores de otros. Siempre hubo algún hermano, alguna hermana que habló con alguien, que lo invitó, que le dijo. Siempre entran en las labores de otros. Y qué lindo es saber de que el Señor también recompensa a unos como a otros. Por eso, qué lindo es que en esta noche nosotros podamos tener esta palabra y esta porción para cada uno de nosotros. La ubicación en la obra de Dios, humildad. Hay que posicionarse, ¿no?, como lo hacía el Señor Jesucristo, teniendo a un niño en sus manos, pero también confrontando a adultos, diciéndoles las cosas que tenía que decirles, como también enseñándole cariñosamente a través de alguna parábola, algo que les dejaba la enseñanza espiritual. Pero la responsabilidad es de todos, de continuar trabajando en la obra de Dios. Ustedes allí en La Pampa, en Santa Rosa, nosotros aquí en Gaiman y en todo alrededor, tanto para hacer. Y qué lindo es que todos juntos, trabajando en la obra de Dios, podamos hacer esto, ¿no? Que tengamos nuestra porción, esa porción que el Señor Jesucristo les dejaba, ¿no? Y que Él les decía, yo los envío, no tengan temor, yo los envío. Y por último, ¿no?, puedo poner ese ejemplo, ¿no?, que está allí en Mateo capítulo 9, versículo 37. Mateo 9, 37. Dice así: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, sigan rogando, hermanos, por la obra del Señor aquí en esta zona, para que el Señor pueda seguir enviando obreros. Y también para aquellos matrimonios que ya están sintiendo ese llamado a la obra de Dios, pueda seguir alimentando ese fuego en su corazón y llegue ese tiempo de esa decisión ya de estar trabajando para el Señor a tiempo completo, a medio tiempo. Miren, trabajamos con el resto de los misioneros de la Patagonia. Otra de las tareas que tengo es coordinar a los misioneros de la Patagonia con PIM, así se llama, Plan de Integración Misionero Patagónico. Eso será para otra reunión. Ahí le comentaré cómo es toda la obra de la región con otros misioneros, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por esta invitación, y les dejo esos temas de oración para que el Señor pueda seguir levantando obreros que puedan continuar la obra en este lugar. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará?
siempre, nuestro príncipe de paz.